La llamada de la cabaña. David y sus amigos decidieron pasar un fin de semana en una cabaña alejada del pueblo. Era un lugar rústico en medio del bosque, sin señal de celular y con una chimenea que crujía con el viento helado de la noche. El primer día transcurrió sin incidentes, pero la noche trajo consigo algo inquietante. Mientras jugaban cartas, sonó el teléfono de la cabaña. ¿Quién puede llamar aquí si no hay línea?, preguntó Marta, con un escalofrío recorriéndole la espalda. David levantó el auricular y escuchó una respiración pesada, seguida de un susurro distorsionado. No deberían estar aquí. Colgó de inmediato y miró a sus amigos, tratando de reírse del asunto. Debe ser una broma, dijo, sin mucha convicción. Intentaron ignorarlo y siguieron jugando, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, nadie se atrevió a contestar. Afuera, el viento rugía y las ramas arañaban las ventanas. De repente, la electricidad parpadeó y se fue por completo. La única luz provenía de la chimenea. Debe ser el generador, dijo Carlos, tratando de sonar calmado. David tomó una linterna y salió con Carlos a revisar. Caminaron hasta el cobertizo, pero al abrir la puerta, encontraron algo que los dejaron helados. Había marcas de manos ensangrentadas en la pared y el generador estaba destrozado. Un sonido crujiente detrás de ellos hizo que se giraran. A la tenue luz de la linterna, una figura alta y encorvada los observaba desde la oscuridad del bosque. Sus ojos brillaban con un reflejo antinatural. Corrieron de vuelta a la cabaña y cerraron la puerta con seguro. Sus amigos los miraban aterrados. «Hay algo allá afuera», gritó Carlos. El teléfono sonó una vez más. Esta vez, nadie dudó en responder. «Ya es demasiado tarde», susurró la voz al otro lado. Antes de que pudieran reaccionar, la ventana se rompió en 1000 pedazos. Y entonces, la oscuridad los envolvió para siempre. Los vidrios rotos crujieron bajo sus pies cuando Marta, con el corazón acelerado, se aferró al brazo de David. La chimenea aún proyectaba sombras retorcidas en las paredes, y el viento ululaba entre los árboles. «¡Corran al auto!», gritó Carlos, abriendo la puerta de la cabaña de un tirón. Salieron corriendo, pero algo no estaba bien. A pesar de estar en medio del bosque, el silencio era absoluto. No había grillos, ni el murmullo del viento. Solo el sonido de sus propios pasos apresurados en la hojarasca. Llegaron al auto y David sacó las llaves con manos temblorosas. Intentó encenderlo. Nada. El motor ni siquiera hizo el intento de arrancar. «Vamos, maldita mar», gritó, girando la llave una y otra vez. Detrás de ellos, la figura oscura emergió del bosque, acercándose lentamente. Ahora podría verla mejor bajo la pálida luz de la luna. Era alta, con extremidades anormalmente largas y un rostro borroso, como si la oscuridad misma se aferrara a su piel. Marta comenzó a sollozar. «No nos va a dejar ir», murmuró. Entonces, el teléfono sonó otra vez. No estaba en la cabaña. El sonido provenía de adentro del auto. Carlos miró el asiento trasero con terror. Lentamente, giraron la cabeza. Un par de ojos brillantes los miraban desde la penumbra. Y antes de que pudiera gritar, la criatura suena. Negro total. Fin, ¿o no? David se despertó con la cabeza palpitándole. El aire olía a tierra húmeda y madera podrida. Parpadeó varias veces, pero la oscuridad era absoluta. Intentó moverse, pero algo frío y áspero le sujetaba las muñecas. Estaba atacado. El sonido de respiraciones entrecortadas lo hizo girar la cabeza. «¿Marta? ¿Carlos?», susurró con la garganta seca. «De David», respondió Marta entre sollozos. «No estamos en la cabaña». La poca luz que se filtraba a través de una rendija revelaba que estaban en una especie de sótano. Las paredes eran de piedra antigua y el suelo estaba cubierto de tierra removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Carlos gemía de dolor. «Mi pierna», algo me arrastró, jadeó. Un sonido los congeló. Pasos, lentos y pesados, resonaron sobre sus cabezas. Luego, el chirrido de una puerta abriéndose. Marta tembló.
Está aquí. Unos dedos huesudos se asomaron por la rendija y comenzaron a empujar la puerta. Una sombra se proyectó sobre ellos mientras la figura descendía los escalones con movimientos espasmódicos. David apenas pudo contener un grito. Era la misma criatura de la cabaña. Su rostro seguía borroso, como si no pudiera sostener una forma definida. Pero lo peor era su boca, se abría demasiado, en una sonrisa antinatural llena de dientes irregulares. Llevaba algo en la mano. Un teléfono antiguo. Lo levantó lentamente y marcó un número. El eco del disco girando resonó en la habitación. El teléfono de la cabaña comenzó a sonar. Pero la cabaña ya no estaba. Estaban atrapados en algún otro lugar. Un lugar que no debería existir. Y entonces, la voz susurró desde la nada. Ahora es su turno de llamar. El teléfono dejó de sonar. Y la oscuridad los devoró. La oscuridad era sofocante. Un frío inhumano se deslizó por la piel de David mientras sentía el peso de la nada envolviéndolo. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, estaba justo frente a él. Con manos temblorosas, estiró los dedos y tomó el auricular. La línea estaba llena de estática. Luego, una voz distorsionada habló al otro lado. No debían contestar. Un grito desgarrador interrumpió la llamada. Marta. David giró bruscamente, aunque no podía verla, sintió su presencia cerca. Marta. Intentó moverse, pero las ataduras seguían firmes. Carlos jadeó de pánico. Algo la está arrastrando. Un sonido húmedo y pegajoso retumbó en la oscuridad, como si algo viscoso se deslizara por el suelo. Y entonces, la voz volvió, esta vez en un susurro que resonó dentro de su propia cabeza. Si contestas otra vez, vivirás. El teléfono volvió a sonar. David tragó saliva. El sonido era ensordecedor, vibraba en sus huesos. No lo hagas. Gritó Carlos, pero su voz se apagó en la nada. Sin otra opción, respondió David. Hola. Esta vez, la estática desapareció. Un silencio pesado llenó la línea antes de que la voz de Marta se escuchara del otro lado, débil y quebrada. David, duele. Él sintió el pánico apoderarse de su pecho. ¿Dónde estás? Pero la respuesta no vino de la línea. Vino de detrás de él. Aquí. El aliento helado rozó su nuca. David giró la cabeza lentamente. Y la vio. Marta estaba allí, pero no era Marta. Su piel estaba pálida, con venas negras recorriendo su rostro. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y de su boca colgaban hilos de sangre. Sonrió. Y el teléfono volvió a sonar. David sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. La cosa que antes era Marta lo miraba fijamente, su sonrisa ensanchándose de manera imposible. Sus labios sangraban, como si hubieran sido desgarrados por la fuerza de aquella mueca antinatural. El teléfono seguía sonando. Pero ahora, el sonido no venía del aparato en su mano. Venía de dentro de Marta. Un sonido monótono, inhumano, vibraba en su garganta como si su cuerpo fuera una carcasa hueca resonando con cada timbre. David no podía moverse. Su mente gritaba que huyera, que hiciera algo, pero sus músculos se negaban a obedecer. Carlos jadeó a su lado. Esto no es real, susurró. Marta inclinó la cabeza y el sonido del teléfono se detuvo. Un momento de silencio absoluto. Y entonces, se lanzó sobre Carlos. Él gritó cuando unas manos frías como la muerte se cerraron sobre su garganta. Sus ojos se desorbitaron mientras intentaba respirar. Marta, suéltalo. Gritó David, forzando contra sus ataduras. Ella no respondió. Su boca se abrió aún más, desencajando la mandíbula con un chasquido horroroso. De su garganta brotó un sonido distorsionado, como un eco de muchas voces hablando al mismo tiempo. Tienes que contestar, David, o él se irá primero. Carlos pataleaba, su rostro tornándose amoratado. El teléfono sonó de nuevo. David sintió la garganta seca.
Sus dedos temblaban mientras tomaba el auricular. «Hazlo». Hubo una pausa, y luego la voz susurró. «Ha elegido bien. Ahora, el sacrificio». El teléfono se apagó. Carlos dejó de moverse. Marta lo soltó y su cuerpo cayó al suelo como un muñeco roto. David ahogó un grito. «No. No». Ella se giró hacia él, con la cabeza ladeada en un ángulo imposible. «Tú sigues». Las luces parpadearon. Y la oscuridad lo devoró. David despertó con un jadeo, su corazón latiendo con tanta fuerza que sintió que le explotaría en el pecho. Todo estaba oscuro, salvo por una luz parpadeante encima de él. Ya no estaba en el sótano. Ahora estaba sentado en una silla de metal, en lo que parecía ser una sala de interrogatorios. Las paredes eran de concreto gris, frías y desnudas. Frente a él, había una mesa. Sobre ella, un viejo teléfono negro con disco giratorio. Y al otro lado de la mesa, alguien lo observaba. Era Marta. Pero no la versión demoníaca que lo había atacado antes. No, esta era normal. Su piel no tenía esas venas negras, sus ojos no eran pozos de oscuridad. Se veía confundida, asustada. «David, ¿qué está pasando?» David sintió un escalofrío. «Yo, no lo sé». El teléfono sonó. El sonido retumbó en la pequeña habitación, llenándola de una tensión insoportable. David y Marta intercambiaron miradas. «No lo contestes», susurró ella. El teléfono sonó de nuevo. David tragó saliva. «¿Y si es la única forma de salir de aquí?» «¿Salir de dónde?», preguntó Marta, su voz quebrándose. «No recuerdo nada». David sí grababa. Recordaba la cabaña, la criatura, la voz en el teléfono. Recordaba a Carlos. Se le revolvió el estómago. El teléfono sonó por tercera vez. Esta vez, el sonido hizo que la luz parpadeara violentamente. Las paredes temblaron como si algo las estuvieran arañando desde adentro. Marta se cubrió los oídos. «Hazlo». David extendió una mano temblorosa y tomó el auricular. Silencio. Luego, una respiración profunda. Y entonces, la voz habló. «Bienvenido de vuelta». La luz explotó. Y todo desapareció. David sintió que caía en el vacío, pero esta vez algo era diferente. La sensación no era de terror, sino de transición, como si estuviera cruzando un umbral entre dos realidades. Su mente se llenó de imágenes fragmentadas, la cabaña, el teléfono, Marta, Carlos, la criatura. Y luego, abrió los ojos. El hospital. Un techo blanco y brillante apareció sobre él. El olor a desinfectante le invadió la nariz y el sonido de un monitor cardíaco marcado con un ritmo constante. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar su visión. «Dios mío, David», exclamó una voz familiar. Giró la cabeza lentamente. Marta estaba a su lado, con el rostro marcado por la preocupación y las ojeras profundas de alguien que no ha dormido en días. «Pensé que nunca despertarías», susurró, tomando su mano con fuerza. David intentó hablar, pero su garganta estaba seca. «¿Dónde estoy?» «En el hospital». «Has estado en coma por 3 semanas», explicó Marta con la voz temblorosa. «Hubo un accidente cuando íbamos a la cabaña, el auto se salió del camino». David sintió una punzada en el pecho. «Carlos, ¿dónde está Carlos?» El rostro de Marta se oscureció. Bajó la mirada y apretó los labios, como si no quisiera decirlo. Carlos no sobrevivió. Un frío indescriptible recorrió la espina dorsal de David. No. No podía ser. Él lo había visto. Carlos había estado con ellos en la cabaña. Había sentido su miedo, su dolor. No, no puede ser. Yo lo vi. Él estaba ahí conmigo. Marta negó lentamente con la cabeza. David, no hubo ninguna cabaña. Todo eso, solo fue tu mente atrapada en el coma. Las palabras se clavaron en su mente como cuchillas.
No era real. El teléfono. La criatura. La oscuridad. Todo había sido una pesadilla generada por su propio subconsciente. David cerró los ojos y respiró hondo. Debía aceptar la verdad. Debía. El teléfono sonó. El regreso al horror. David abrió los ojos de golpe. Marta no reaccionó. El sonido del teléfono seguía sonando, insistente, perturbador. David giró la cabeza lentamente. En la esquina de la habitación había un viejo teléfono negro con disco giratorio. No vinieron a un hospital. No tenía por qué estar allí. Pero estaba sonando. David tragó saliva. Marta, 10 que lo escuchas. Ella frunció el ceño. ¿Escuchar qué? El mundo se tambaleó. David sintió como el frío regresaba a su cuerpo. No. No podía ser. El teléfono sonó una vez más. Y una voz distorsionada emergió del auricular, hablando sin necesidad de que nadie conteste. No te desanimes, David. Marta sonrió. Pero no era Marta. Sus ojos se oscurecieron y su piel comenzó a agrietarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa antinatural. La habitación tembló. Las luces del hospital parpadearon y luego explotaron en 1000 pedazos. David gritó. La última llamada. Todo a su alrededor se derrumbó. Las paredes del hospital se disolvieron como si fueran humo. El aire se tornó denso, opresivo. Y cuando David logró enfocar su vista, entendió dónde estaba. La cabaña. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras alargadas por las paredes de madera. Afuera, el viento soplaba con un silbido bajo y amenazante. David estaba sentado frente al viejo teléfono negro. En la mesa había una sola vela encendida. Y frente a él, sentado en la oscuridad, estaba Carlos. ¿Carlos? Susurró, con la voz quebrada. Carlos lo miró con tristeza. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos no reflejaban luz alguna. David, su voz era débil, como un eco lejano. Nunca salimos de aquí, ¿verdad? David sintió que la desesperación lo invadía. No, no puede ser. Marta estaba conmigo. Estaba en el hospital. Carlos negó lentamente. Esa no era Marta. El teléfono sonó. David se quedó inmóvil. Carlos lo miró fijamente. No respondes. El sonido del teléfono se hizo más fuerte. Las velas parpadearon y el fuego de la chimenea empezó a apagarse. Carlos apretó los dientes y miró a David con urgencia. No lo contestes, David. No esta vez. David sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su mano temblorosa se acercó lentamente al auricular. El teléfono sonó una vez más. Y la voz habló antes de que él pudiera decidir. Bienvenido de vuelta, David. La luz se apagó. Y la oscuridad lo devoró para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje al límite del miedo. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias aterradoras. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves. Hasta la próxima.